hecho un mapa mundial y dice, heme aquí, ¿verdad? Esta mañana vamos a descubrir por qué. Este día damos inicio, damos a la apertura a los cultos misioneros. Una vez al mes vamos a celebrar un culto dedicado a las misiones. Esta mañana vamos a leer un versículo que tiene que ver con la palabra, y los hermanos Ujieres, yo creo que ya están listos, ¿verdad? 3 minutos. Mientras tanto nos ponemos en pie, que el mensaje tiene que ver con esto, pero es importante que unos niños, los maestros nos ayuden a que estén en silencio, los niños, por favor. Isaías 6:8. Quiero que lo busquemos y lo leamos todos en voz alta. Amén. Isaías 6:8. Tiene que ver con un llamamiento especial que Dios le hizo al profeta Isaías. Cuando todos lo tengan me dicen amén, así fuerte, para Isaías 6:8. Lo leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después oí la voz del Señor que decía, todos hermanos, no, dijimos todos, no dijimos todos nada más. ¿Cuántos han desayunado bien en esta mañana? Ok, lo leemos en muy fuerte. Después, solo los de acá, aquí a este lado, ¿qué pasó? No, espérenme. No. Vamos a hacer algo, el que yo veo que está con la boca ahí callada, me lo viene a leer acá, ¿ok? Así hagamos, porque yo veo que... Después, envíame a mí. Oramos para que el Señor pueda hablarnos de esta mañana y pueda desafiarnos. Padre, te pedimos que nos salgamos de este lugar así como entramos, Dios. Que podamos salir desafiados por tu palabra en esta mañana. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te pido, Dios, que tu palabra sea confirmada. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden sentarse. Hay una necesidad, hermanos, tremenda en el mundo. Todavía somos pocos obreros en el campo. En lo que los niños bajan para dar algunas estadísticas. En el mundo aproximadamente hay 5,000 misioneros en este momento de las asambleas de Dios. Y como ustedes ven, hay algunos de ellos que están en países totalmente peligrosos, musulmanes, donde están dando su vida. Se cree que 100 personas por segundo mueren y se van sin Dios y sin esperanza. 100 personas por segundo que no conocen de Dios. Hay 5,000 misioneros, el mundo tiene 200 naciones, cada nación grande puede tener hasta 200 lenguas diferentes en cada nación. Entonces alcanzarlos se vuelve un poco difícil. Para el año 2014, las estadísticas de Asamblea de Dios era que había casi 400,000 iglesias en todo el mundo. Para el año 2018, se cree que el 54% se aumentó. Hay 500,000 iglesias en todo el mundo de Asamblea de Dios. Estamos en todo el mundo en este momento, pero no logramos llegar a todas las ciudades de cada país. La India, 300 millones de dioses, todo es Dios para ellos, adoran a los animales, adoran a todo. Pero hay algo que yo quiero decirles en esta mañana. Dios nos ha traído a Italia, ¿no? Y en Italia, de 60 millones de personas, no llegamos a 1 millón de cristianos evangélicos todavía. Italia del Norte tiene 128 iglesias apenas. Italia del Norte, Oves, tiene 73 iglesias. Estoy hablando de estadísticas de Asamblea de Dios, ¿no?
no de otras iglesias, porque nosotros manejamos estas estadísticas. La Lombardía, siendo tan grande, tiene apenas 94 iglesias, incluyendo las iglesias hispanas que estamos trabajando. La campaña en Molise tiene 183 iglesias, la Puglia 139, Calabria 109, Sicilia tiene 231 iglesias, que hacen un total de 1095 iglesias en toda Italia. De 60 millones de habitantes, 0.1 de evangélicos. Estamos llegando a 1 millón de cristianos evangélicos apenas en Italia. De 60 millones, 30 millones se cree que son ateos. 30 millones. 15 millones se cree que son católicos practicantes. Estamos en un país católico, pero no significa que todos son católicos. Y hay algo alarmante. Para el 2015 ya habían casi 4 millones de musulmanes en Italia. O sea, ha crecido más que el evangelio. Es un desafío grande que tenemos. Lo que ustedes vieron, jóvenes drogándose, la droga fue aprobada, en los negocios venden la droga como cualquier cosa, mujeres prostituyéndose, y lo vemos tan normal, cuando muchas de esas mujeres han sido usadas como tráfico de personas, han llegado a esta nación amenazadas, no porque quieran estar en la calle, porque de sus países de orígenes son amenazadas, y si aquí ellas no hacen eso, sus familias pueden ser asesinadas. La tarea que tenemos es dura, no es fácil. Dice aquí, muchos esperan ir a otras naciones. Dice Isaías 6, ¿no? 8, que el Señor hizo una pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Hubo alguien que dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí, yo iré. Y fue el profeta Isaías. Cuando hablamos, hermanos, de expansión, de predicación del evangelio, estamos hablando de un llamado que Dios nos hace a todos a cumplir la gran comisión. Dice que el llamamiento del profeta Isaías fue en un momento duro, en un momento de luto, en un momento donde Israel iba a comenzar una etapa muy difícil. Usías había muerto, que era el que gobernaba. Junto con este rey murió la gloria de esta nación, la justicia, porque este hombre gobernó por más de 40 años bajo la justicia divina. Y este hombre había muerto. Iba a comenzar una etapa de hambruna, de tristeza, de una situación difícil. Entonces Dios, ¿no?, estaba pensando cómo hacer para volver el corazón de su pueblo hacia Él. Un pueblo duro de corazón. Y Dios dice: bueno, tengo que hacer un llamado. ¿A quién? ¿A quién? Y el profeta Isaías, al inicio, hermanos, comienza a hacer una serie, comienza a poner una serie de excusas, ¿no? Señor, yo soy pecador, mira que soy hombre impuro, yo no puedo cumplir esta gran comisión. Dice la Biblia que el Señor le dijo, él vio en visión uno de los serafines que tomaba un carbón y lo pasaba en su boca y le dijo: has sido limpio y tu pecado ha sido perdonado. Si hemos sido perdonados por Dios, si somos salvos, realmente ahora tenemos nosotros que compartir el mensaje a otros. No podemos quedarnos callados, no podemos estar en silencio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No podemos. Levanten la mano los que se consideran salvos en esta mañana. Así. Qué tremendo. 3 nada más, y los demás, los que creen que si Cristo viene hoy, nos vamos con Él. Aleluya. Gloria al Señor. Nos alegramos, pero debemos alegrarnos también por predicar la palabra de Dios a otros. No podemos estar callados, ¿no? El profeta Isaías es llamado en un momento difícil
espiritualmente. Dios nos hace llamados, hermanos, no cuando las cosas están bien, sino cuando las cosas están mal. Dice la Biblia, escuche bien, en Isaías 6 dice que y vi al Señor sentado sobre su trono alto y sublime. Tiene un significado. Cuando las cosas están mal, cuando las cosas están saliendo mal, cuando pensamos que todo va a salir mal, Dios está sentado sobre su trono y Dios siempre tiene un plan para nuestra vida. Gloria a Dios, aleluya. Algo va a hacer el Señor. ¿No? Cuando pensamos que nada va a suceder, Dios está sentado en su trono y Él está planeando. Él tiene proyectos con nuestra vida. Él tiene planes de amor hacia nuestra vida. El Señor tiene proyectos grandes para nosotros, pero quiere que nos levantemos. Heme aquí. Esta palabra tiene un gran significado. Heme aquí. Y significa dejar de calentar la silla y comenzar a hacer algo. Amén. Que usted no me diga, pero los demás no lo hacen. No le interesa a usted. Usted y yo comencemos a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Aleluya. En el tribunal de Cristo no vamos a decir, Señor, pero es que los hermanos no iban. No, Dios le va a decir, tú, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? El profeta Isaías es llamado en un momento muy difícil, cuando las cosas están mal, cuando hay muerte. Pensamos que no va a suceder nada, pero Dios está obrando. El 6 de agosto de 1945, un cuadrimotor americano B-29 lanzó la primera bomba atómica en Hiroshima. Y todos hablan de esa bomba, pero sucedió algo antes que esa bomba explotara. Un anciano con su hijo estaban caminando, iban hacia esa ciudad, pero el anciano conocía a Dios. ¿Quién le había hablado? No se sabe. Ustedes vieron aquí en el drama una chinita, ¿sí o no? Una mujer de Londres estuvo 40 años en China salvando a los niños para que no los mataran, y hizo una evangelización por 40 años en China. Ese hombre en Hiroshima, Japón, era un comerciante. Con su hijo tenía que llegar a esa ciudad y tenían que llegar el mismo día. Y él se tardó 3 días en llegar. Comienzan a caminar y el hijo le dice, papá, ¿pero por qué estamos tomando este camino si es más largo? Y el viejo sabio le dice, tú que eres joven, escucha el consejo del sabio y no cuestiones. Y sigue. Y comenzaron a caminar un día. Y el joven, pero papá, ha pasado un día y a estas alturas estuviéramos ya en esa ciudad. El viejo sabio le dice, no nos vamos a ir por el camino más corto, vamos a tomar el camino más largo. Tú que eres joven, escucha el consejo de los viejos y vivirás. Y es que los jóvenes estaban enojados, porque los jóvenes decimos, estos viejitos, ¿no? Cuando se les mete una cosa, ¿quién nos saca de ahí? Pero ahí está la sabiduría. Comienzan a subir la montaña y aquel joven dice, pero papá, vamos a comenzar a caminar. Llevamos 1 día y medio y comenzamos a subir cuando la ciudad está aquí. ¿Por qué nos vamos acá y tener que subir esta gran montaña? El viejo sabio le dice, hijo, tú eres joven, tú escucha el consejo del viejo y vas a vivir. Comenzaron a caminar la montaña. Esa misma noche podía haber llegado a Hiroshima. El papá le dice, esta noche nos vamos a quedar aquí en esta montaña durmiendo. Y él dijo, ¿cómo? Podemos llegar, caminar y llegar hoy mismo a esa ciudad. Y aquel hombre le dice, escucha el consejo del viejo. No vamos a caminar, nos vamos a quedar durmiendo acá. Esa noche se quedaron ahí durmiendo.
En la madrugada escucharon una explosión y vieron la ciudad de la montaña destruida totalmente. Destruida. Habían lanzado una bomba atómica. Y este hombre fue un testimonio de cómo Dios puede preservar la vida cuando ya hay un destino que el hombre ha puesto y fueron salvos. ¿Y saben algo? Este hombre conocía de Dios. Este hombre llevó la palabra. Nadie habla de las cosas buenas que Dios hace. Siempre hablamos de las cosas negativas, de cómo está el mundo, de cómo está sucediendo, de la muerte. Pero en este tiempo, dice la Biblia, que aún en medio de los tiempos difíciles, Dios avivará su obra. Aún en los tiempos de muerte, la obra del Señor será avivada. Aún en los tiempos de mortandad, Dios sigue preparando obreros para que vayan y prediquen su palabra. Algo está sucediendo. Algo pasa. El mundo está acelerado. 100 personas por segundo mueren. Mujeres que son violadas cada día. Niños que son abusados psicológicamente, sexualmente por un adulto. El mundo, hermanos, lo que hoy vemos no es nada difícil. Las cosas que estamos observando en lo humano no tienen solución. Pero todo lo que vemos, Dios tiene una esperanza para este mundo. Dios nos ha dado primero el poder del amor para poder ir y evangelizar. Dios nos ha dado el espíritu y la palabra para poder hacer algo por este mundo. Dios nos ha dado también el poder de la oración para poder hacer algo. No digamos no puedo hacer nada. No digamos que nada se puede hacer, que todo está perdido, porque Dios tiene planes maravillosos. Gloria a Dios, aleluya. La gran comisión es de aquí. Todos quieren ir a las naciones. Todos quieren ir a las naciones. Pero nadie quiere comenzar por su Jerusalén, que es su casa. Judea, que es su ciudad. Samaria son otras naciones. Y dice el Señor, y todo el mundo. Y cuando esta palabra sea predicado en todas las naciones, pronto y les dijo, no se puede poner excusas. ¿Cuál es tu excusa en esta mañana para no hacer la obra de Dios? ¿Cuál es tu excusa para no predicar la palabra? ¿Cuál es tu excusa? ¿Qué le vas a decir al Señor? ¿Qué le voy a decir yo al Señor? No le vamos a decir, Señor, pero yo iba a la iglesia los domingos, Señor, yo los jueves estaba ahí. No basta. La obra de Dios tenemos que hacerla. La evangelización, la gran comisión. Heme aquí, Señor, mándame, envíame a mí. Es una tarea tremenda que todos tenemos que hacerla. Vemos a un Isaías poniendo pretexto. El Señor le dice, mira, mi pueblo está entrando en un tiempo difícil. El rey Usías ha muerto. Viene una tremenda cosa para Israel, una persecución. Si tú no te pones al frente, en medio, a pelear con el pueblo, ¿qué va a suceder de ellos? ¿No? ¿Qué va a suceder? Otro profeta en la Biblia dice, me puse en medio, dice, hice vallado para que Dios no destruyera al pueblo. Hice vallado entre Dios y el pueblo y pedí perdón a Dios. Hermano, vivimos un tiempo bien delicado. Las iglesias nos presentan cosas. Yo les digo a los hermanos, está bien las directas pasarlas por internet cuando presentamos un mensaje de esperanza al mundo. Pero cuando presentamos un mensaje muerto, no vale la pena. A veces queremos hacernos ver. Como iglesias estamos preocupados por llenar cada espacio a veces de local que por predicar la palabra de Dios. Estamos tan preocupados en actividades de todo tipo cuando no estamos haciendo la evangelización, la gran comisión. La iglesia está tan llena de actividades en general que poco evangelizamos. No hacemos la gran comisión, ¿no?
Celebramos los cumpleaños, celebramos el día de la suegra, celebramos el día de todo el mundo. Pero no hay un día dedicado a las misiones, desafiar a la iglesia a hacer misiones. No lo hay. Hay en este momento como 5,000 misioneros en cualquier parte del mundo que fueron enviados. Dios los sacó de la comodidad en que vivíamos y nos desafió y dijo: salgan. Pero hoy estamos acá y esta nación nos necesita. Somos misioneros en esta nación. Usted y yo, usted pensó que había salido por trabajar. Me voy a Italia a trabajar, a hacer euros. No, Dios cambia los planes. Estamos acá para que seamos luz en esta nación. Estamos aquí para que brillemos en esta nación de tinieblas. Seamos la luz de esta nación, la esperanza en medio de las situaciones difíciles. Hay una esperanza, ¿no? Yo no sé cuánto se siente privilegiado de parte de Dios, que Dios nos ha salvado, nos sacó de donde estábamos y hoy podemos decir que somos salvos. Alguien oró por nosotros, ¿sí o no? Alguien nos evangelizó, alguien nos presentó la palabra y hoy estamos acá. Entonces, ¿por qué nosotros no hacemos la gran comisión? ¿Por qué? Yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Versículo 18. Cuando lo tenga me dice amén. Lo leemos en voz fuerte. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Lo leemos. Y dice: Jesús se acercó y les habló diciendo en voz alta: toda 19. Por tanto, bautizándolas, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué significa eso? Hay un mandato de parte de Dios ahí. Ahí está la gran comisión. Esa parte de la Biblia no la podemos negar. Ahí nos dice el Señor: ¿quieres ir? No está diciendo eso. Hermanito, ¿quieres ir? ¿Quieres predicar? No. El Señor está diciendo por tanto. ¿Y esa palabra por tanto qué significa? Debes ir. Es una orden. No está preguntando el Señor: ¿puedes ir? El Señor no está preguntando: ¿sabes hablar? El Señor no le está preguntando: ¿estás preparado? Hay cosas importantes en estos versículos de la gran comisión. Número 1 dice: toda potestad me es dada. Esa es una palabra clara. El Señor nos da el poder y la autoridad para predicar la palabra. Toda potestad me es dada, dice. Si el Señor nos manda, Él nos prepara. Si Él dice: toda potestad les doy, les está diciendo: vayan porque yo estoy con ustedes. Pero ¿cuál es el miedo? Predicar. A veces para salvar, Dios tiene que movernos de un continente a otro, de una nación a otra, de una ciudad a otra, de un país a otro, para salvar un alma. Imagínense. Dios hace cosas extrañas porque Él está interesado que el hombre se salve. El otro día nos contaba en una reunión de pastores, un culto que fuimos a Como, de cómo ese pastor, él había sido llamado de parte de Dios, escuchando el testimonio de otro hombre de Dios, ¿no? Dice que este pastor tenía que viajar
y le perdieron las maletas. Bueno, y él dice, bueno, me perdieron las maletas, ¿y cómo hago? Al inicio estaba un poco así, decepcionado. En la aerolínea le dicen, así como le hemos perdido las maletas, ¿sabe qué? Le vamos a dar un premio, lo vamos a hacer viajar en primera clase. Gloria a Dios. ¿Cuántos han viajado en primera clase? Nadie. Algún día, ¿no? Vamos a viajar en primera clase. Cuando el Señor venga a traernos, vamos a ir en primera clase. Y lo meten en primera clase a este hombre de Dios, este pastor, ¿no? Donde uno se puede hasta acostar y es bien servido ahí, ¿no? Cómodo, súper cómodo. No quisiera viajarse uno de ese avión cuando va en primera clase. No hay ningún gordo de la parte de uno en el otro lado que lo moleste, uno va cómodo. Entonces sucede algo. Él no entiende por qué le han perdido las maletas, ni por qué va en primera clase. Y dice que será un evento importante en la vida de este hombre. La mujer que lo tiene que atender, la que le va a servir, entra y él la ve y se da cuenta que esta mujer está totalmente triste, joven todavía. Y le dice, este hombre que está sentado le pide que le sirva y comienza a entablar una conversación con esta mujer y le dice, ¿qué tienes que estás triste? Y aquella mujer comienza a contar que tiene serios problemas en su vida y que su matrimonio se está destruyendo, que las cosas no van bien, y comienza a llorar en el aéreo. Entonces Dios le dice, yo por eso te traje en primera clase, porque hay un alma que te necesita. Y él le dice a aquella mujer, ¿me permite usted hablarle de Dios, orar por usted? Y aquella mujer le dice, yo sabía que usted era un pastor, desde que lo vi, su comportamiento, cómo habla, yo sabía que usted era cristiano. Y le dice, sí. Y mientras oraba, él oró y le dijo, Señor, ayuda a esta mujer. Terminaron la oración y aquella mujer lloraba, no se podía detener. Y le dice, yo vengo de familias cristianas, pero me alejé del Señor. Y sabe algo, le dijo, yo este día le había dicho al Señor que mandara a alguien a predicarme. ¿Cómo iba a ser el Señor? No sé. Porque yo al bajarme de este avión había tomado una decisión, y era de quitarme la vida. Y yo le dije, Señor, si todavía te acuerdas de mí y me amas, manda a alguien que me predique. Y aquella mujer le dice, yo me quiero reconciliar con Dios porque lo mandó a usted hasta aquí para predicarme. En las alturas, imagínense. Dios, hermano, cuando va a hacer algo lo hace bien. Pero debemos de estar dispuestos a obedecer a la voz de Dios, ¿no? Aquí dice, toda potestad me es dada, toda potestad. ¿Por qué tenemos miedo a predicar el Evangelio? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos miedo a predicarles a nuestro jefe que hay un Dios grande y poderoso? ¿No? Porque nos van a quitar el trabajo. ¿Por qué importa si un alma tiene que salvarse? ¿Qué importa? ¿Por qué tenemos miedo a hablarles a nuestros compañeros de trabajo de la existencia de un Dios poderoso? ¿Por qué? Cuando nos encontramos con personas, hermanos, en problemas serios que nunca les hemos hablado y les hablamos que hay una esperanza de parte de Dios, la mayoría de personas dicen, nunca me habían hablado de esta manera de la existencia de Dios. Y nos sorprendemos porque pensamos que las personas nos van a odiar, que las personas no van a querer escuchar cuando el Señor dice, los campos están listos, dice el Señor. Pero los obreros son pocos. ¿Qué cosa nos está diciendo el Señor? Que fuera, en los campos, las personas están esperando que alguien llegue y les predique. Y vemos con dureza a las personas. Y pensamos que nos van a decir algo.
Hace unos días estaba hablando con una señora con la que trabajamos y la mamá se le enfermó, hermanos. Es una señora que practica la magia negra, el satanismo, y la conozco de 10 años. Y cuando entramos a esa casa, ella tenía en una muñeca africana, tenía los nombres de mis sobrinas, porque ellas trabajaban para ella. Y cuando comenzaron a limpiar y abre ese mueble, estaba la muñeca negra. Y estaba el nombre de una de mis sobrinas que trabajaba, y mi sobrina casi se desmaya, casi. Porque era el nombre de ella. Y esa señora practicaba el satanismo, la magia. ¿No? Y yo le dije, deja de llorar, que no eres cristiana. Bota esa muñeca y quita tu nombre de ahí. Hermano, y algo tremendo, agarramos a esa muñeca y le dijimos, Señor, que ningún plan satánico a partir de este momento funcione a esta señora. Tú eres más poderoso, ¿no? Y nada va a funcionar. Al inicio nadie le había dicho a esa señora que éramos cristianos, nadie. Se vestía de negro, lentes oscuros, y usted le veía y se desmayaba seguramente, daba miedo. Y un día esa señora va y va a trabajar y se paró solo para decirme una cosa. Nadie le había dicho nada. Me dijo, tú que tienes al Espíritu Santo, ora por mí. Y hasta yo me quedé asombrado. Nadie le dijo a ella nada. Entonces yo le dije a mis sobrinas, de estas personas no podemos alejarlas. Debemos de orar. Estas personas necesitan ser salvas. Y comenzamos una amistad con esta señora, hermanos, y como persona, es muy buena persona. Blasfemaba, como todos. Usted se ha fijado que aquí blasfemia, uno les habla. Han pasado 10 años, ¿no? Y no se confía en nadie. Deja las llaves, me las da las llaves personalmente, me dice, no se las deja a nadie. Solo confío en ustedes porque ustedes son cristianos. ¿Qué? Un satanista diciendo de un cristiano es. Hay algo que no cuadra, ¿sí o no? A la mamá le encuentran un cáncer terminal, un mes atrás. Baja, llorando, doblegada. Y yo le digo, ¿usted cree en Dios? Quizás nunca ha creído. Pero allá hay alguien más poderoso que lo que usted ha creído. Y no tenía el valor, esa persona, de decir una palabra. Y me dijo, si el que está allá existe, me dijo, yo tan solo le pido que le dé más tiempo a mi madre. Estaba aceptando que allá en el cielo hay alguien más poderoso que el Dios al cual ella estaba sirviendo, hermanos. Si cada vez que nos encontramos con personas de este tipo tenemos miedo, no podemos evangelizar. Dice, toda potestad me es dada, dice la Biblia. El Señor dice, toda potestad les doy, hablemos. Jóvenes que estudian en la escuela o están en la universidad, ¿cuál es el miedo a hablarles a su compañero que Dios existe? Aún a los niños que preparamos en la escuela dominical, enseñémosles, hermanos, la palabra, que ellos cuando van a las escuelas puedan evangelizar a otros niños. Así como les enseñamos a manejar a perfección ese celular, el tablet, enseñémosles la palabra de Dios también. Aleluya. Gloria a Dios. Porque ellos son la generación que van a marcar la historia. Aleluya. El Señor dice, toda la potestad les doy. Si el Señor nos ha dicho que vayamos, Él nos da la potestad y el poder para predicar. Amén. Algunas veces nos van a escupir. ¿Qué importa? ¿No? ¿Qué importa? Algunas veces van a blasfemiar contra Dios. No es contra nosotros, es contra Dios que lo están haciendo. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo a predicar? Ay, que yo le digo a mi hermana, todas las viejitas donde vas se te mueren. Pero antes de que se mueran, hacerlas que oren y le entreguen su alma al Señor. Ya está escrito que van a morir, pero aquí la clave es
que esas ancianas se vayan con el Señor. Ese es el punto. No, tenemos miedo. Tenemos miedo a hablar de Dios. Alguien nos habló a nosotros. Mire, yo he sido duro, hermano. Porque yo vengo también de familias cristianas que se alejaron de Dios por años. Entonces cuando alguien me evangelizaba, la sangre se me venía a la cabeza así. Y yo decía, si me seguís hablando, le dije a alguien un día, desde ya te lo advierto, le dije, si me seguís hablando de Dios, vas a quedar sin nariz. Yo conozco, le dije, la palabra, yo la conozco. Me estás hablando de Dios, yo ya sé quién es Dios, le dije. Si vengo de padres hasta pastores, le dije yo, que dejaron de servir, porque el diablo nos engaña, pone algo sobre nuestros ojos y nos hace ciegos para que no veamos. ¿No? Fui duro. Hay personas duras, pero dice la Biblia, toda potestad me es dada. Cuando dice toda, ¿qué cosa es? Toda, ¿sí o no? ¿Acaso el Señor dice solo vas a poder evangelizar a unos o a todos? Toda potestad me es dada. ¿Qué importa? Vivimos en un país tan difícil. Vivimos en un país donde el Evangelio murió hace años. Y hoy son llamados cementerios de los cristianos en Europa. ¿No? Vivimos en un país donde el apóstol Pablo vino y presentó la palabra. Y en uno de sus últimos viajes misioneros, el apóstol Pablo murió en Roma por Nerón. Vivimos en una nación donde siglos atrás fue marcada por la palabra de Dios. ¿No? Vivimos en naciones donde de estas naciones surgió los grandes avivamientos para América Latina. Donde en estas naciones están los padres, vivieron los padres de la iglesia, los padres de la teología. Los grandes avivamientos en Londres surgieron, hermanos, de Europa y hoy son cementerios de los cristianos. Y hoy estas naciones necesitan que le devolvamos lo que un día nos dieron. Usted está aquí sentado hoy porque alguien un día de acá de estas naciones fue a la América y esparció la palabra, la semilla, y comenzó un avivamiento, y aquí se volvieron los cementerios. Toda potestad me es dada. También la palabra ahí en Mateo 28 dice, después que dice toda potestad me es dada, dice por tanto, y ya Dios ha dicho toda potestad me es dada, y luego dice por tanto, y si tienes el poder, tienes la autoridad de Dios, luego el Señor dice por tanto, id. ¿Qué significa ir? Hacer algo. Ir, predicar, ir. Muchos vamos a salir de nuestras naciones, de la comodidad donde estábamos, y vamos a tener que ir a otras naciones. Otros van a tener que quedarse a predicar en su país, sus ciudades. La palabra ir es para todos. No solo para los misioneros que un día hemos dejado nuestras naciones, sino ir es para todos, todos aquellos que han entendido la gran comisión. Ir. Ahí no dice el Señor, ¿quieres ir? No dice, ¿te gustaría ir? No dice, ¿de verdad quieres ir? Dice, por tanto, ir, dice el Señor. Qué tremendo, ¿no? Si no hubiera habido gente que hubiera aceptado el llamado, no estuviéramos acá. No estuviéramos acá. Si no hubiera habido gente que hubiera dicho, sí Señor, heme aquí, como dijo Isaías, no estuviéramos acá. Si alguien no hubiera aceptado ese desafío, no fuéramos salvos. Nadie nos hubiera hablado del Señor, de las buenas nuevas. Estuviéramos devanándonos en los pecados de este mundo. Estuviéramos perdidos sin Dios y sin esperanza. ¿Dónde estuviéramos? Usted no es salvo y yo soy salvo porque sea bueno, disculpe.
Somos salvos porque Dios tuvo misericordia y usó a alguien para llevarnos la palabra. A mí nunca se me va a olvidar la persona que me llegó a sacar de la casa y enojado. Era como Pablo, yo así, tenía un carácter tremendo ese hermano, ¿no? Yo ya con mi carácter y Dios me manda uno de carácter así, ¿no? Hermano, yo estaba ya en una depresión tremenda de 3 años. Y esa persona llegó a mi casa, hacían grupos familiares y me dijo, vamos a ir a la iglesia. Y no me dijo, ¿quiere ir? No, me dijo, hoy vamos a ir a la iglesia. Así. Y fuerte de carácter. Dios lo puso porque yo era fuerte de carácter. Me mandó otro peor que yo. Me llevó casi a la fuerza, ¿eh? Había una campaña grande. Habían invitado a otro pastor de otro país y ahí estaban predicando. ¿Quiénes quieren aceptar a Cristo? Yo quería aceptar, pero habían cadenas que no me dejaban levantarme. Ahí en la silla. Hasta que 2 de esas viejitas de oración llegaron y me dijeron, ¿quiero aceptar a Cristo? Y me levantaron. Como que Dios las llevó. Y me llevaron adelante. Y ahí comenzó la obra 22 años atrás. ¿Usted se acuerda quién le predicó de Dios? ¿Tiene en mente quién fue el hermano o la hermana que le predicó? Gloria a Dios por esa persona que Dios puso, ¿sí o no? Gloria a Dios por esa persona que un día, sin importar cómo la íbamos a tratar, llegó y nos habló de Dios y nos predicó. ¿Dónde estuviéramos? ¿Dónde estuviéramos si esa persona no hubiera tenido el valor de decir, heme aquí, Señor? ¿Dónde estuviéramos? Si nosotros hiciéramos lo mismo que esa persona hizo con nosotros, el Evangelio se expande a velocidad. Al 2018 hay una buena noticia, hemos crecido al 54% en el Evangelio. Pero hace falta todavía. Hace falta. Hay una ventana que se llama 1040, donde están los países no alcanzados todavía, ¿no? Donde ya llegó el Evangelio, pero por ejemplo la India, la China, que son países inmensos, con más de 1.000 millones de personas, la China no se alcanza. Misioneros hacen falta, hermanos. Hacen falta hombres y mujeres que digan, aquí estoy, Señor, envíame, ¿no? Gente, lugares de la China donde la Biblia nunca la han tenido en sus manos. Por el año 2000 hubo un hombre que desafió la ley física y dijo, voy a llevar 1 millón de Biblias a la China en barco. Y todos le dijeron, te van a matar o vas a ir preso si haces eso. Y este hombre dijo, no, yo voy a llevar ese 1 millón de Biblias a la China. Dios me ha dicho que lo haga y Dios sabe lo que va a hacer. Y creyó. Y pasó el barco. Y cuando llega a la aduana, los guardias le dicen, bájense todos los que vienen en el barco, que queremos ver qué cosa viene en el barco. Los otros misioneros que iban con este hombre comenzaron a tener miedo, ¿eh? Les temblaban los pies. Dijeron, hasta aquí llegamos. Pero él se bajó tranquilo y le dijo, bájense. Si Dios nos ha dicho que vengamos hasta aquí, Él sabe lo que va a hacer. Las Biblias eran tremendas cajas cubiertas. Se suben los guardias y comienzan a chequear todo el barco. Cuando se bajan le dicen a este hombre, una pregunta, le dice un guardia, ustedes están locos, ¿por qué traen este gran barco solo? ¿Por qué están viajando en este gran barco, pocas personas, y no traen nada en este barco? El barco iba lleno de Biblias. Pero Dios había hecho invisible todo. Y cuando llegan a la China, hay un video, un documental donde la gente que nunca había tenido una Biblia en su mano la toma y abraza la Biblia como algo que nunca habían tenido en sus manos. Como los hermanos de acá, que aman su palabra, la Biblia. Y mujeres que besaban la palabra, lloraban, porque por primera vez les estaba llegando la palabra de Dios a sus vidas. Imagínense. No, nosotros nos damos el lujo de tener en el teléfono
15 versiones de la Biblia, las descargamos. Los países comunistas no pueden, controlan todo. Con quien habla, un misionero que está en Rumanía, americano, esta vez que estuvimos en Rumanía, compartí y decía, 20 años que vine a esta nación, me dijo, me pusieron una persona que estaba detrás de mí siempre. Yo abría la ventana y afuera había un hombre que me vigilaba. De Estados Unidos traje una máquina de escribir antigua, me decía ese hombre, Ricky se llama. Los hermanos lo van a conocer cuando estén por ahí. Y me decía, llegaron a mi casa el día que yo entré a Rumanía, los policías, y tocaron la puerta y me dijeron, ¿tú quién eres? Yo les dije, soy un misionero, abre las maletas, todo lo que tienes. Y encontraron una máquina de escribir y me dijeron, esto no lo puedes tener. Y yo les enseñé un permiso que había sacado en el gobierno para tener una máquina de escribir, 20 años atrás, hermano, en algunos países de Europa. Y me dijeron, cada vez que hagas una carta, tienes que hacer 3 copias, una que te queda a ti y 2 que van al gobierno. Y la cinta tienes que entregarla a las autoridades, porque queremos ver si es verdad que lo que tú has escrito está ahí. Y me dice, yo caminaba un día en el tren, viajo a otra ciudad para predicar la palabra. Iba un policía detrás de mí, me dice. Y ese día, ese hombre se levantó y se sentó a la par mía y me dijo, ¿sabes que yo te conozco de 5 años aquí? Yo le dije, quizás, sí, de 5 años, yo te he seguido, para ver si de verdad eres un misionero cristiano como tú has dicho. El gobierno, ¿no?, en Rumanía, nos cuentan los hermanos, que de 20 personas que habían en las iglesias, ¿no?, habían 4 personas que eran espías del gobierno. No se podía decir nada. En las escuelas, de cada 10 personas, 4 eran espías del gobierno. Un control total sobre las personas. Por eso predicar el evangelio a esos países cuesta, comunista, porque uno llega y lo ven como un enemigo. Pasan años observándolo, años para ganarse la confianza. No estamos hablando de predicar el evangelio a un país secular, normal. Estamos hablando de predicar el evangelio a países difíciles de alcanzar, hermano. Pero nadie dice, heme aquí, envíame a mí. Todos nos queremos quedar ahí mismo. Y el Señor dice, por tanto, id, dice el Señor. Id. No está diciendo, quieren ir, hermanos. Y luego dice, a todas las naciones. Miren, qué importante. A todas las naciones. Enseñémosles a nuestros niños pequeños, a nuestros jóvenes. Motivémoslos. Si alguno de ellos le dice, papá, yo quiero estudiar para misionero pastor, no le diga, oh, estás loco. Así dicen los papás. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Así dicen. No, prepárelo. Piense en su hijo como un obrero de Dios, como un gran misionero, un gran evangelista, un gran pastor. Aleluya. Necesita el mundo, hermanos, de obreros. Usted está preocupado por dar a su hijo el estudio, va a estudiar esto y lo otro, y la obra de Dios, ¿qué? ¿Quién la va a hacer en el futuro? Nosotros, hermanos, ya dentro de 20 años ya vamos a estar jubilados, La mayoría que estamos acá no crean que vamos a estar aquí. ¿Quién va a ocupar los puestos de los pastores que se van a jubilar, de los misioneros que van a entregar ya su ministerio? ¿Quién? ¿Quién va a ir? ¿Quién? Es preocupante. Es preocupante. Yo cuando 22 años atrás, que estaba bien joven, en la iglesia, hermanos, nos entrenaban a estudiar Biblia. No, los jóvenes de hoy, grandes holgazanes son, discúlpenme. Ni siquiera saben dónde está Génesis, imagínense. Ni siquiera eso saben. Es tremendo. Así, todavía les enseñan en la escuela dominical que fue Moisés que construyó el arca, imagínense. Tremendo.
En nuestra generación nos sacudieron, hermanos. En la era, cuando tenía que salir uno de las naciones, le hacían un examen psicológico a uno para estar seguro que no era un loco que iba a las misiones. Como tantos locos que se levantan y dicen, yo soy pastor, y están locos. Y como están locos, crea una congregación de locos también. ¿O no? Un examen minucioso, donde lo mandaban a uno donde los psicólogos, porque la Asamblea de Dios hace esto. Y si ese examen uno no lo pasa, está frito. Así, porque es un examen de 100 preguntas. Psicológicamente uno tiene que estar bien para ir al campo. Dice uno, ya lo pasé, ahora le toca el examen físico. Se va a hacer todos los exámenes para ver si usted está sano, porque un enfermo no lo vamos a mandar al campo de batalla, va a morir antes del tiempo, ¿no? Bueno, ya estuvo. Ahora un examen minucioso familiar, donde uno tiene que contar todo cómo va en la familia. Si uno cometió su pecadito por allá, lejos, tiene que ser puesto ahí, para que en un futuro el diablo no tenga de dónde destruirnos. Hoy no, cualquier loco se levanta. Cualquier loco dice, soy pastor, y lo unge. El llamado al ministerio es un llamado sagrado, donde no se le puede dar a cualquiera. Ese llamado debe ser un llamado de honor, porque es con personas que trabajamos, es con almas que Dios nos ha puesto. No con imágenes, son personas a las que les predicamos. Y si algo predicamos mal, toda esa línea va a ser una línea equivocada. Si presentamos un evangelio equivocado, todo va a estar mal. No valió la pena haber predicado. Pero dice el Señor, no hay una generación que se esté preparando. No hay. ¿Cuántos de ustedes le dicen a sus hijos, a sus nietos, prepárate para servirle a Dios? ¿Cuántos de ustedes lo hacen? Motivan a sus jóvenes a decirle, prepárate. Pero no hagan como que el joven, papá, yo no quiero estudiar. No quiero hacer nada, papá. Cuando esté grande, que sea pastor, voy a hacerlo. Mire qué bonito, denle un esquiapo bien puesto. ¿Cómo? Ese es un llamado de honor. Ir, dice el Señor, a todas las naciones. Y mire, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor dice, ir, porque yo estoy con vosotros. No vamos a ir solos. No vamos a ir solos. No estamos solos. Hay muchos van a dar la vida en el campo, muchos no. Pero donde algún misionero dio su vida, en el Medio Oriente, Pakistán, la India, curiosamente, ahí mismo hay iglesias fundadas. La palabra valió la pena. Valió la pena. Como un hombre de Sudáfrica que nos contaba que hoy es el encargado de todo Sudáfrica, el superintendente de las Asambleas de Dios de Sudáfrica. Y decía, yo estoy aquí por mi hermano, decía, que me metió en este lío. Mi hermano era un evangélico, decía, y un día salió y dijo, aunque si 3 terroristas se convierten, yo voy a ir a predicarles. Y la familia le decía, no vayas, te van a matar. Y el hermano se fue. Y lo mataron. Iba en un camión y lo mataron a ese hombre. Perdió la vida. Pero toda la familia de él se convirtió. Toda. Y el hermano de él que quedó vivo ahora es el que dirige todas las asambleas de Dios en Sudáfrica. Y es un hombre de Dios. Y dice, estoy acá porque alguien sacrificó la vida. Alguien tuvo el coraje de predicar, de evangelizar, de llevar la palabra. Alguien. Si usted hoy no se levanta, si usted hoy no predica, alguien va a morir. Alguien va a morir. Las personas, Dios no nos va a pedir cuenta por todo el mundo, pero nos va a pedir cuenta por las personas que están cerca de nosotros. Aquellos que son nuestros amigos,
nuestros jefes, las que conocemos, por ellos sí nos va a pedir cuenta. ¿Sí? Por ellos sí. Pero dígame, ¿con cuánto hay que ayudar a ese misionero que va a ir a morir allá? Y yo le voy a ayudar. Así. No voy, me dijo. Yo no oro tanto, no soy tan espiritual, me dijo. Yo paso ocupado, me dijo. Pero voy a dar una ofrenda a las misiones. Voy a sostener a un misionero en algún lugar. Ese hombre tan carnal, que no es ni espiritual, estaba haciendo misiones. Porque mire, el segundo punto es dar nuestras manos. Si no estamos dispuestos a ir, tenemos que comenzar, hermano, a tener una carga por las misiones. Todo el Evangelio se centra en el corazón de Dios en hacer misiones. No vale la pena. No vale la pena haber llamado a un grupo. No vale la pena haber iniciado una iglesia y quedarnos así. No vale la pena. Dios, desde el Génesis, como no había nadie quien fuera y buscara Él mismo, fue y buscó a Adán y Eva cuando había pecado. Dice que lo buscaba y les decía, ¿dónde están? Él mismo fue, porque no había quien fuera. Pero de ahí llamó a Abraham, a Moisés, y fueron grandes misioneros estos hombres. Si no estamos dispuestos, dice el Salmo 126:5, entonces, hermano, por favor. Ok, alguien me lo lee. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Los que sembraron. ¿Qué es sembrar? Para nosotros, ¿qué significa sembrar? Plantar. Como iglesia tenemos que plantar, sembrar. El Señor, hermanos, miren, en el tiempo que hemos estado en Madrid, el Señor nos estuvo hablando muy seriamente y fuertemente. Una iglesia que no hace misiones es una iglesia de gracia. Una familia que no hace misiones es una familia en desgracia totalmente. Un cristiano dentro de una iglesia que no aprende a hacer misiones cae en desgracia. El Evangelio se basa en predicar a otros la palabra. ¿No? Estados Unidos nos da gran ejemplo de cómo hacer misiones. Estuvo el representante de una parte de misiones de un estado en América y decía que jóvenes de 12 a 18 años están aportando $1 millón al año a las misiones mundiales. De 12 a 18 años. ¿Cómo es posible? Jóvenes que estudian, jóvenes que los papás les dan, pero sienten carga en sus corazones por aportar a las misiones. $1 millón al año. Jóvenes de 12 a 18 años aportan $1 millón a las misiones mundiales al año. Y por eso son prosperados. Por eso no les hace falta nada, hermanos. Por eso son naciones bendecidas en todo. ¿Por qué? Porque se les enseña a la nueva generación a ofrendar hacia las misiones. Una niña menor de 12 años, de ahí mismo, de ese grupo, dijo: yo quiero ofrendar este año $2,400 a las misiones. Imagínense, una niña menor de 12 años. Y seguramente los más grandes la vieron y dijeron: nana está, ¿cómo? $2,000, un niño. No. Pero serio. Y esta niña va donde el pastor y le dice: yo he hecho una promesa al Señor que este año voy a ofrendar $2,400 a las misiones. Y quiero que usted me dé ideas de cómo recaudar fondos. Y mire, y el pastor le dice: ¿qué sabes hacer? ¿Cuál es tu fuerte? Yo nada. Pero mi mamá sí. Mi mamá es buena para hacer dulces. Y los hace buenos, y cuando ella hace, todos le compran. Bueno, le dijo, entonces vas a comenzar orando, y segundo, vas a convencer a tu mamá que te ayude a hacer dulces. Y va donde la mamá y le dice: he prometido esto a las misiones y ahora tú me vas a hacer los dulces para venderlos. Y decía el pastor que esa niña menor de 12 años
El primer domingo vendió como $1,400 de dulces. Y como eran tan buenos, le dijeron, le encargaron para el próximo domingo más de $1,000. Y ese año ella contribuyó a las misiones con $2,400. No los tenía en la bolsa. Cuando decimos, hacemos un llamado, vemos nuestra bolsa y decimos, no tengo, ¿y de dónde le voy a dar? Porque miramos todo con nuestros ojos, ¿no? Antes ofrendábamos. Cuando nos decían, si usted da, Dios le va a dar una casa, íbamos a manos vacías y soltábamos el dinero. Traían a alguien de otros países y nos engañaba y decían, viene el apóstol tal, los que tiren el dinero acá van a ser bendecidos. Ahí íbamos y lo tirábamos. ¿Por qué endurecemos nuestro corazón hacia la obra misionera? ¿Por qué? Las misiones están en el corazón de Dios. Y si no hacemos misiones, comencemos a orar. Es un modo de hacer la obra misionera. Orar. Segundo es dar. Usted sabe que cada mes quizás vamos al McDonald's 3 o 4 veces los jóvenes a comer la pizza. ¿Cuánto gastan? ¿Cómo ahí no se lamentan que no tienen dinero? Los jóvenes de la iglesia que dicen, yo no tengo dinero, ¿no? Yo los veo con zapatos Nike, Puma. ¿Cómo? ¿No tienen dinero? Zapatos de marca. Pero endurecemos nuestro corazón a la hora de ofrendar en la obra, ¿no? Y luego nos preguntamos, no avanzamos como iglesia. Y luego nos lamentamos y decimos, yo no veo que la iglesia avance. La pregunta es, ¿qué está haciendo usted para los avances de la iglesia? ¿Qué está haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Y miren, cuando ofrendamos, el tercer punto es el más importante, es ir. Romanos 10:15 dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio. Dice, ¿y cómo irán si nadie los envía? ¿Cómo van a ir si nadie los envía? ¿Cómo? ¿No? Hay misioneros en promoción. Solo en nuestro país, en este momento hay 200 misioneros en promoción, que están pidiendo a las iglesias, sosténganlos para poder ir a una nación. Y no pueden salir mientras el proyecto misionero no está cumplido. ¿Qué cosa dice? Romanos 10:15. El otro modo es ir, y ahí no todos creen. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cómo predicarán si no son enviados? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo? ¿No? Hermanos, quisiéramos mandar a unos cuantos jóvenes ya a Rumanía para que se vayan a entrenar ahí con los niños de la calle. No estamos en las condiciones. Los hermanos que van a ir se están pagando ellos todo para poder ir a hacer misiones. Ellos. Pero hay que despertarnos. Hay que darnos una despertada. ¿No? Ustedes sabían que dentro de poco se va a abrir una obra en Cesano. Que el hermano Jacobo y su esposa han aceptado el desafío en Cesano. Ya está el local de una iglesia italiana que dice, aquí está el local, comiencen. Hermano, pero usted sabe iniciar cuánto cuesta. No es fácil. Estamos hablando de que aquí ni siquiera tenemos que ir a otras naciones, porque Italia, ya les he mencionado las iglesias que tienen en toda Italia, 1059 iglesias apenas. Necesita obreros esta nación. Y yo casi termino y les digo, alguien dio la vida por nosotros. Hoy estamos acá, pero alguien pagó por nosotros. El sacrificio de los hombres del ayer valió la pena.